Bueno, la paz para todos mis hermanos. Disculpen la demora, yo estuve de viaje. El tema que les decía que era el conocimiento de Cristo, la verdadera obra de la fe. Ese es el tema que les tenía para hoy. Si vamos a Hebreos, el capítulo 11, vemos que nos habla de la fe, pero que también nosotros sabemos que la fe sin obras es muerta. Pero muchos que hablan en lo literal, como estaba hablando el hermano Domingo, atribuyen a estas obras la caridad, la bondad y ciertas cosas así, ¿no? El hecho de que usted regale, qué sé yo, sus zapatos, o que regale su ropa al más necesitado. Muchas personas piensan que a esas obras es que la palabra se refiere. Como la palabra habla, el Señor dijo: dad de beber al sediento, dad de comer al hambriento, vestid al que está desnudo. Muchas personas han considerado que estas son obras del Espíritu, pero no es así. O que son obras de la fe, pero no es así. La obra de la fe es una obra totalmente diferente. La obra de la fe, porque la fe tiene que traer una obra, porque de lo contrario dice que es muerta. Si la fe no trae obras, entonces es muerta. Y lo muerto pues ya no sirve para nada. Pero la verdadera obra que tiene que producir la fe en cada uno de nosotros es justamente lo que nosotros estamos viendo a través de los hermanos. El conocimiento de Cristo. Esa es la verdadera obra que produce la fe, el conocimiento de Jesús. A medida que usted va entendiendo y comprendiendo las Escrituras, con ayuda y asistencia del Espíritu Santo, se está produciendo la obra a través de la fe. Si nosotros leemos en Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La obra que la fe produce es una obra que no se va a ver a simple vista. A aquellos hermanos que todavía están estudiando en la palabra, en lo literal, nunca van a ver esta obra. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque esa obra se efectúa a través del Espíritu. Esa es una obra que efectúa Jesús a través del Espíritu en cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra fe. Es pues nuestra fe la que nos ayuda a alcanzar el resultado de ella, que viene a ser la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Vuelvo a repetir. Es nuestra fe la que nos ayuda, es el Espíritu el que nos ayuda a través de nuestra fe a efectuar la obra en nosotros. Esa es la verdadera obra a la cual la palabra se refiere, que la fe tiene que traer obras. Muchos yo he escuchado por ahí que hacer buenas dádivas o hacer una buena obra, de un acto de caridad, a eso le atribuyen que esa es la obra. Esas son las obras a las cuales la palabra se refiere cuando habla de que la fe sin obras es muerta. Pero la verdad que no es así.
Usted no necesita regalar su casa, ni regalar su carro, ni regalar su ropa, ni regalar nada. Porque la verdad no es esa la obra que el Espíritu espera de usted. La obra que el Espíritu realmente espera de usted es una obra que es el Espíritu mismo quien la produce a través de la fe suya, a través de la fe del hermano, a través de la fe de la hermana, a través de cuánta certeza usted tenga en lo que usted ha creído de la palabra. Depende de esa certeza que usted tenga de lo que ha creído de la palabra, es que la fe entonces a través del Espíritu viene y produce la obra en usted, que es la obra del entendimiento y del conocimiento de Jesús. Amén. Seguimos en el versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí nos da ejemplo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, puesto que toda la obra del Espíritu se produce a través de la fe. Es decir, hasta el Señor usó de la fe para poder crear. Porque en el primer capítulo del Génesis, nosotros vemos, si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, dice así, y dijo Dios, sea la luz. Punto y coma, y fue la luz. Es decir, hasta el Señor usó de la fe para crear y producir una obra. Por esa razón vemos que es a través de la fe que la luz fue creada. Y por esa razón vemos también que no hay entre el momento en que Dios envió la palabra de creación hasta el momento en que ya fue creada la luz, no hay intervalo de tiempo. Es decir, el Señor dijo, sea la luz, y al ratito fue la luz hecha. Es decir, por medio de la fe, porque por esa razón no se ve que entre lo dicho por el Señor hasta la obra que salió, que fue la luz, no hay ningún espacio de tiempo que haya pasado. Es decir, el Señor no tuvo que esperar la luz mucho tiempo para ser creada. ¿Por qué? Porque fue hecha por fe. Fue creada por fe. Por eso vemos que en la palabra, después de que el Señor dijo sea la luz, no hay nada más escrito. Simplemente lo que sigue a continuación es que la luz fue hecha y ya. Por esa razón, porque el Señor todo lo hizo con fe. Y todo lo demás, y si ustedes prestan atención a todo lo demás dentro de la creación, todo fue creado por la palabra de Dios, y por eso es que el Señor nos pide, nos exige fe, que tengamos fe. Porque pues si Él es el Dios de la fe, nosotros también necesitamos tener fe. Necesitamos aprender fe y aprender certeza. Otro ejemplo dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, puesto como ya, ¿por qué? Pues como ya vimos en el capítulo y en el versículo 3 de Génesis,
en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, hasta Dios utiliza la fe. Por eso que es imposible agradarlo al Señor si no tenemos fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que, hermanos, el asunto es que la verdadera obra que tiene que efectuarse en cada uno de vosotros es una obra que se efectúa a través del Espíritu. Es el mismo Espíritu del Señor el que va a producir esa obra en usted. Usted no tiene que realizar ninguna obra. Usted no tiene que realizar ningún acto de beneficencia, ni realizar ningún acto de, fuera de lo común. Porque la realidad es que si usted ve a una persona hambrienta en lo natural, pues usted si tiene un bocado de comida o si tiene, un plátano, algo que pueda usted regalarle, brindarle, pues eso cualquiera lo hace, ¿verdad? O sea, hablando en lo natural, ¿no? En lo natural, si usted tiene un amigo, un vecino, un conocido, incluso desconocido, un pariente o no pariente, en lo natural, si usted tiene cómo saciar su sed, su hambre o su desnudez, cualquiera puede hacer esa obra. Pero no es esa obra a la cual se está refiriendo el Espíritu. El Espíritu se está refiriendo a una obra que tiene que producirse, no que usted la produzca hacia alguien, sino que tiene que producirse en usted. ¿Y cuál es esa obra que produce la fe? El conocimiento de Jesús. Esa es la obra a la cual se refiere la palabra, que es una obra dada y hecha por la misma palabra del Señor. Como lo leímos, es el Señor quien dijo sea la luz, y a través de su palabra la luz fue creada. Asimismo, es en usted en el cual el Espíritu va a crear la obra que el Espíritu quiere que sea creado en usted. Perdón, la obra que sea creada en usted. Y esa obra es el conocimiento, el entendimiento. Esa es la verdadera obra que se produce a través de la fe en cada uno de nosotros. Yo sé que aquí en el capítulo 11 de Hebreo hay muchos ejemplos acerca de la fe, pero el que yo quería tocar es la obra que se tiene que producir a través de esa fe.
en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso era el punto principal, el punto importante, la obra que viene, que es producto de nuestra fe. Yo sé que hay muchos hermanos aún que todavía no habrán entendido todo lo que explicó el hermano Domingo, o todo lo que ha venido explicando el hermano Rafael, o el hermano Miqueas, pero que no se desanimen. Simplemente hagan lo que dice la palabra, créanle a Dios, créanle al Señor, como lo que leímos aquí, que a su debido tiempo usted va a tener el resultado de la fe, de su fe, que es la obra del Espíritu, que es el entrar al conocimiento de la palabra. Porque esto es un entrar, esto es una puerta que tiene que ser abierta. Cualquiera puede abrir la palabra y la Biblia. Pero usted tiene que tener un acceso a ese conocimiento, y ese acceso solamente se lo va a dar el Espíritu. Entonces, no se desanime, solamente siga teniendo paciencia y siga creyéndole a Dios, y a través de su fe usted va a recibir el producto de la misma, que es el entrar ahora sí en el Espíritu a la palabra. Amén. Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Yo les agradezco al hermano Aníbal que me ha vuelto a abrir el portal, porque la verdad pues sí estuve un poco tarde por el viaje, pero mi saludo desde acá de Ecuador para todos, que el Señor los siga guardando, que el Señor nos siga animando, y que nuestra fe y que la fe de los hermanos que aún están esperando, que no se debilite, sino que sigan ahí, que el Señor está en el asunto. Lo importante es que ya ustedes están escuchando palabra de vida a través de los hermanos que hemos alcanzado entrar. ¿Sí? Amén.